Ya puedes continuar. Bueno, estábamos con el asunto de la historia de los saladitos con naranja. Sí. En ese tiempo, en las escuelas era muy común que había gente o señores, señoras que se mantenían, era su manera de vivir, de ganarse dinero. Entonces iban afuera de las escuelas primarias y vendían sus naranjas. Era la mitad de una naranja con un saladito en medio y chile arriba de la mitad. Ujú. Y la vendían por 5 centavos o menos. Era un manjar para los niños, una naranja, media naranja con un saladito y chile. Y, pero la cuestión era que nosotros no teníamos dinero para comprar una media naranja con un saladito. Era rara la vez que traíamos un 5 porque un 5 era mucho para nosotros. Porque a nosotros lo máximo que nos daban para gastar era un penny. Pero en aquel tiempo con un penny podías comprar una cocada, una vaquita, dulces de vaquitas, podías comprar unos dulces que se llamaban suspiritos, suspiritos de monja, Ujú. y eso costaban un penny, eran unas cocaditas chiquitas que a mí me gustaban mucho, pero ya las naranjas costaban 5 centavos. Cuando podíamos comprar media naranja era porque alguien nos daba un 5, que llegaba un tío y nos daba un 5, o hacíamos algún mandado a alguna vecina y nos daba un 5 y era cuando podíamos comprar las naranjas con saladitos. Ujú. Pero eran famosas en las escuelas primarias. Ahora son el tajín, que está muy de moda el tajín ahora en esta época de este siglo, con, con pepino y jícama y ya los tostilocos que les dicen. 14. Éramos 14 ¿Y y qué? teníamos que tomarnos turnos, Ujú. turnos para un par de zapatos. O sea, se- a veces a mí me tocaba como 6 meses después de que le compraban a la más grande. Ujú. Ya para ese tiempo yo ya andaba con el zapato pues, que se me metía el agua, la tierra y todo. Pero lo más hermoso de esa época es que ni siquiera me sentía complejada, no me sentía que era inferior a nada ni a nadie, porque todos los niños vivíamos así. Nadie tenía más que nosotros, porque era la época en que todas las familias estábamos en el mismo nivel. Solamente los niños que sus padres eran emigrados o residentes de Estados Unidos o que cruzaban a trabajar, fíjate dónde trabajaban, en el fil, en la agricultura, ellos eran los ricos de la colonia Libertad. Y nos queríamos juntar con esos niños porque esos niños traían chocolates, Hershey's, M&M's, o íbamos a las casas y nos daban sándwiches de peanut butter con jelly, que era lujo para nosotros. Pero fíjate, ellos podían porque sus padres eran emigrados, cruzaban a trabajar aquí en el FIL y pues era un trabajo también para, uh, para emigrantes, o sea, no era un trabajo que les pagaran mucho. Entonces, sí fue una época difícil, pero no la sentimos difícil porque todos los niños estábamos así, todas las familias eran familias de 14, 15 niños por familia, malos padres, pero, Ujú. pero yo no me siento que sufrí. Ujú. No, no Así puede sufrimos. ser vivir en Colonia Libertad, ¿verdad? Ajá, esa fue la vida de la Colonia Libertad. Ajá. Ujú. Fue una vida muy bonita porque éramos familias que llegábamos de otros estados. Nosotros llegamos de Sonora, de Nogales. Yo llegué a Tijuana de un año. Y cuando llegamos a la Colonia Libertad no había calle, era un monte. Y recuerdo también cuando llegamos porque no había luz y estaban las casitas separadas, una casita aquí, otra allá.
Y el terrateniente era un tal Seferino Gómez que le vendía a toda la gente que estaba llegando de otros estados de la República. Entonces esa casita donde llegamos, que compró mi madre, mi padre, era una casita que tenía un terreno grande de 15 por 30, pero en aquellos años en Tijuana pues había mucho terreno, las casas tenían, la casita estaba muy chiquita y tenía mucha tierra, mucho para correr y para jugar. Y yo recuerdo muy bien cuando empezaron a abrir las calles de la Colonia Libertad. Pero fue una vida bonita. No tengo ni nada que decir de que fue una niñez triste porque nos faltó. Al contrario. Bueno, en ese tiempo las familias, bueno, en lo particular mi familia, nosotros desayunábamos fuerte. Siempre era café con leche, estilo Europa, fíjate. Era como un café latte, pero en una olla me va a poner a hervir la leche fresca y ponía café, Nescafé instantáneo con canela. En el invierno para calentarnos, porque hacía tanto frío y la casa era de puro cartón, no estaba forrada con nada, era nada más los barrotes y el cartón negro. Y porque eran inviernos fuertes. Y yo recuerdo que mi madre nos decía, voy a hacer una olla de canela para que se calienten. Y nunca se me olvida eso porque en este invierno que pasamos, y yo le digo a mi hija siempre, a Norel, a mis hijas, siempre les digo, cosan canela para que no sientan el frío, porque la canela es caliente. Pero era siempre chorizo con huevo, papas y frijoles. Ese era un desayuno fuerte. Y a las 2 de la tarde era la comida, nada más, ¿eh? Eran 2 comidas. Y siempre ir al mercado era comprar 2 calabacitas, una zanahoria y una papa y 5 centavos de hueso. Decían, vete por el cocido, me decía mi madre. Usualmente yo era la mandadera. Entonces cuando decía, vete por el cocido, yo ya sabía que le iba a pedir a la carnicería. Era 5 centavos de hueso, 2 zanahorias, 2 calabacitas y una papa. Y ya se cocía, se hacía el cocido, o sea, el cocido era hacer el caldo, que era el caldo de res, pues, pero de hueso, no había carne. Ya después se colaba todo eso y ya se hacía una sopita de fideo, que la bolsita de fideo costaba, ¿cuánto, Robert? Una bolsita de fideo como 6 centavos, ¿no? Una bolsita de fideo. Se doraba el fideo en poquita manteca de puerco, porque el aceite era de lujo, se usaba pura manteca de puerco. Y ya en el caldo que se colaba, en el cocido, se echaba el fideo y quedaba la sopa más rica que tú te puedas imaginar. Esa era nuestra comida básica de todos los días. Pues resulta que ahora, en esta época moderna, es el famoso bone broth que se usa de puro colágeno que están usando todo el mundo para los huesos. Entonces, dentro de la pobreza y las necesidades, mi madre siempre supo cómo alimentarnos. Eso era lo básico, mijo. Ya después, en la noche, aunque nos diera hambre, ya no comíamos. Lo único que comíamos era un pan con leche. En ese tiempo se les llamaban meriendas. ¿Y qué vamos a merendar? Le decíamos a mi mamá, ¿qué vamos a merendar? A veces tenía para comprar pan dulce con un vaso de leche, esa era la merienda, pero ya no comíamos, mijo, hasta el siguiente día, o sea, que hacíamos ayunos interminentes como los que se usan ahora, que se están usando. Y fíjate, me acuerdo muy bien que eran 3 piezas de pan dulce por 5 centavos. Éramos 12, entonces comprábamos 20 centavos de pan dulce, 12 piezas para cada uno y punto. Una sola pieza para cada quien. Nadie podía comer de más. Pobre del que agarrara
lo que no era de él, estaba todo bien medidito. Esa era la dieta básica de nosotros. Cuando había un poquito más de dinero, pues ya mi madre hacía un caldo de res ya como una ollota, ya con más verduras, ya le ponía de todo tipo de verduras. Pero eso era cuando había dinero o cuando llegaba visita de este lado de la frontera, mi abuelo, mi tata Trini, que ellos iban al mercado y ya compraban cosas pues que para nosotros no eran de lujo, como la mermelada, el peanut butter y todo eso. Algo que no me gusta y está en el libro ese que escribí, que esa historia que escribí fue que todo era, que a los hombres se les daba todo la preferencia. Y eso a mí me tenía, aunque yo no lo podía decir porque estábamos bien acondicionadas, que siéntate bien, que tienes que ir virgen cuando te cases, que tienes que ser señorita, que esto y que el otro. Señorita quería decir que fueras virgen, que te sentaras bien con las piernas cruzadas, que tenías que saber hacer tortillas de harina. Si no sabías hacer tortillas de harina, ya, no eras una mujercita, no eras una buena candidata para nadie. Yo sabía hacer tortillas de harina desde los 7 años, sabía amasar y aventaba las tortillas en el comal de la estufa de petróleo. Y mi padre fue testigo de las bolotas de masa que me ponía a amasar para ayudarle a mi madre ahí a hacer el alterón de tortillas de harina. Pero era un acondicionamiento social, era un acondicionamiento de ellos personalmente, de que tienen que trabajar, tienen que ser responsables. Y nos levantaban a las 5 de la mañana. No quiero flojos en esta casa. Es algo que me gustó, porque somos trabajadores, todos los Jiménez somos trabajadores. Pero era algo también de que era una obligación, de que los teníamos que ayudar a ellos, pero nosotros no éramos responsables de que ellos hubieran tenido tantos hijos, nos estaban a nosotros poniendo, acondicionando y poniendo esa responsabilidad para que nosotros les ayudáramos a sacar a toda la familia adelante. Eso fue lo que no me gustó. Como hija yo te puedo decir que para mí todavía ahora en este tiempo estoy en contra de esos acondicionamientos sociales de que los hijos tienen que ser rescatistas de los padres porque los padres no planearon, porque los padres no se pusieron a trabajar duro, porque no planearon su vejez, porque no ahorraron. Y eso es lo que yo te puedo decir que a mí me molesta todavía, honestamente hablando, y lo tuve que hablar con tus bisabuelos. Yo sí lo hablé ya de grande, ya de ahorita, antes de que muriera tu abuelo. Yo tuve que ir con ellos y me senté con ellos y les hablé de eso, de la preferencia que habían tenido con los hombres y de ese acondicionamiento de que las mujeres teníamos que hacer así, que no planearon nada, ustedes no planearon nada, nos dejaron toda la responsabilidad a nosotros. Se los dije ya de adulta, porque de joven no se los podías decir porque eras una grosera, eras una irrespetuosa, eras una mala hija. Entonces, ya de adulta, y el Robert es testigo de que tuve que decirles, y se los dije. Nomás estuve 6 años sin trabajar. De ahí para adelante empecé a trabajar. Borrachita me voy loca. Borrachita. A ver, déjame dar el tono. Pero déjame.
borrachita. Así empieza. Me voy para olvidarla. La quiero mucho y ella me quiere. Borrachita me voy para la capital a servirle al patrón que me mando llamar. Anteayer yo la quise traer, dijo que no, que si habría de llorar, ¿pa' qué volver? Borrachita me voy para la capital a servirle al patrón que me mando llamar. Anteayer Me gusta esa canción. ¿Cómo se llama? esa se llama La Borrachita. La borrachita. Pero es la historia de... Es una, bueno, Es la historia mía. esa canción la No, grabó un compositor. Es Era un es- compositor así le que decía a su también novia, era artista de borrachita. cine. Se llamaba, le decían Ferrusquilla en el cine, pero como su nombre propio era ¿cómo se llama? Tata Nacho. Él Era era Tata Tatanacho. Nacho, pero esa. ¿cómo era su primer? Bueno, él, No sé. él compuso esta canción para decir, ¿cómo se dice? Describir. Para proyectar más o menos cómo La era la vida. vida de los mexicanos antes de la revolución. Los mexicanos antes de la revolución eran como un tipo de esclavos. Esclavos. Sin ser esclavos, eran. Ya no eran esclavos, pero ellos nunca se quisieron liberar porque tenían miedo de ser libres. Y los descendientes de los españoles que eran dueños de las tierras tenían los pobladitos de los mexicanos mestizos que trabajaban para ellos. Entonces estos mexicanos viajaban como para la Ciudad de México, y ya estando en la Ciudad de México le decían a sus criados, que eran los mexicanos de antes, eran sus criados, le decían, por ejemplo, Roberto, quiero que vengas a la Ciudad de México porque necesito que me ayudes. Entonces ya se iba el mexicano con su morralito atrás y luego se despedía de su esposa. De su novia, su esposa. Su novia en esta canción no quiso ir con él porque no se la estaban llevando bien. Era la historia de unos mestizos Pero como ¿por qué nosotros. le dice borrachita de cariño, verdad? Le dice borrachita. No, él no le dice borrachita a ella, le dice borrachita a la cantinera que le estaba sirviendo las copas en la cantina donde él estaba triste acordándose de su novia. Y le decía, borrachita me voy para la capital a servirle al patrón que me mando llamar. Anteayer. ¿Por qué sabemos eso? Porque primero dice eso. Borrachita me voy. Porque No, dijo, ¿cómo? yo le quise. Dice, la quiero mucho. Quiero mucho. Y
ella me quiere. Es una historia de amor. De los mestizos. Pero fíjate que... Nosotros somos los mestizos. Y nuestros antepasados vivían en los ranchos. Por ejemplo, en el rancho donde vivía mi familia, de donde yo vengo, era de un terrateniente que se apellidaba Carrera. Mi mamá y mi papá dice, ¿de dónde eras? ¿De dónde naciste tú? Yo soy de lo de Carrera. Pero mamá, ¿qué es lo de Carrera? Dice, pues es el pueblo donde yo nací. Pero antes lo de Carrera era que el dueño de todas esas tierras se apellidaba Carrera. El que compraba toda la propiedad y las montañas. Era dueño de todas las tierras que había ahí. Se apellidaba Carrera. El pueblo. Entonces se mi mamá venía de lo que era del señor Carrera. Ah, Del Y mi dueño papá de la también. tierra. Dice, ay, 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 ay. Bésame, bésame, quiéreme, morenita, que me estoy muriendo por esa boquita tan jugosa y fresca, tan coloradita, como una manzana dulce madurita, que me está diciendo no beses tan duro, no seas golosa, que chupa, que es más sabrosa, así me lo dice mi morenita. Quiéreme, bésame morenita, quiéreme, bésame morenita. Ay, ay, ay. Está un poquito colorada, pero